Bueno, de visita acá en Porteña, Laura Biciclio. ¿Es así? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, tu visita acá, ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo? Mi nombre, como vos dijiste, es Laura, estoy viajando desde Buenos Aires. La idea es recorrer Argentina o todos los lugares que que sean posibles, con un proyecto que es un proyecto particular, se llama Doña Galinda, que es una biblioteca rodante. Digamos, y un poco lo que busca es llevar literatura a todos los rincones, generando encuentro entre las personas, no solamente yo que vengo de afuera a ese lugar a conocer, sino entre vecinos. De repente empieza a pasar que encuentran un libro que les gusta, que se comparten, empieza a generar diálogo, ¿no? Y esta posibilidad de evitar el espacio público de otra manera con una propuesta cultural. ¿Cómo nació esto, Laura? Mira, hace muchos años soy maestra, allá en Buenos Aires trabajaba como maestra. ¿De dónde sos, de Buenos Aires? De Buenos Aires, de la ciudad, de Capital. Capital. Exactamente. Y bueno, trabajé muchos años ahí como maestra y empecé a darme cuenta de la potencia que tenía la literatura en las personas, sobre todo esta idea de no solamente el libro como objeto cultural, que es maravilloso, sino qué pasa cuando hay una persona que te comparte un cuento, ¿no? Que te lo leen, que te muestran las imágenes, que te invitan a sentarse, un abrazo. Digo, hay algo del compartir, del momento de la lectura, que es mágico en un montón de sentidos, y de darme cuenta de esa potencia que tenía, y empecé a pensar en, bueno, mi otro sueño era poder viajar. Entonces combinar esas dos cosas de la literatura con la posibilidad de viajar, y bueno, que sea un proyecto cultural, invitar a compartir eso. Bueno, ¿y cómo fue todo? Después de ahí. Bueno, Esa idea está perfecta, sí. Está todo bien, no tenía necesita, y de ahí. Y de ahí se puso más difícil. Conseguí muchos trabajos, trabajaba de lunes a lunes, porque bueno, como todo, a veces no tenemos los medios económicos particularmente para que eso suceda, Para cumplir un sueño. Exactamente. Entonces, bueno, trabajar mucho tiempo, tratar de buscar formas, aprender mucho, capacitarme. Bueno, fueron caminos de muchos años. Y bueno, de a poquito fui juntando, comprándome libros, consiguiendo y demás. Y después pude, recién en el 2015, comprarme la camioneta. Y como les contaba hace un ratito, aprender a manejar. De repente yo tampoco me interesaba mucho manejar, pero bueno, para este proyecto era necesario este transporte. Así que conseguí una combi Volkswagen del modelo 81. Así que aprender a manejarla, entender un poco cómo funciona y de a poquito acondicionarla para esta propuesta. Y después, en ese mismo año, en 2015, empezar a ofrecerlo en el barrio, en los lugares donde yo habitaba, empezar a probar qué pasaba. Y fue creciendo, y a partir de este año decidí dejar todo allá en Buenos Aires, renuncié al trabajo, me despedí de mi gente. Allá lo hacías únicamente momentos libres, en Buenos Aires. Exactamente, los fines de semana o en otros espacios donde me invitaran, en red con otros centros culturales, en otras propuestas, porque bueno, yo tenía mi trabajo de lunes a viernes y los fines de semana trabajaba con la biblioteca o iba gratis a otros lugares para compartir, para proponer, porque es algo que me atraviesa, digamos, ideológicamente. Creo que es una propuesta interesante, que invita a un montón de espacios a generar estos encuentros que te decía. Me parece que a mí me produce mucho placer y creo que compartirlo me empieza a dar esa devolución, que las personas también lo disfrutan, que lo valoran, que lo habitan, digo, que lo buscan. Entonces me parece que todo eso me empezó a darle potencia y que hoy por hoy haga que yo esté pudiendo viajar. Bueno, hasta 2015 hiciste local ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿y libros? ¿Qué libros tenés y cómo recabaste los libros? Y los libros fue, esto que te contaba, estudié, me formé, digo, obviamente siempre el camino es eterno, digamos, nunca se termina, y más con la literatura infantil y juvenil que cada vez está creciendo aún más. Digo, es muy maravilloso lo que empezó a suceder, cambiar la lógica de lo que se ofrece, de cómo se piensa las infancias, y en esa búsqueda empecé como, bueno, es muy autogestivo el proyecto, la verdad es que no tengo subsidios, fue todo pulmón, recibí algunas donaciones de algunos autores y nada más, así que fue todo de eso. Por eso trabajaba mucho tiempo, sí, y mucho elegir qué, cómo, qué ofrece, a qué invita. Para mí eso es parte de mi rol, ¿no? El rol de la mediación. ¿Qué libros hay? Partiste, ¿cuántos libros tenías en tu combi? No, la verdad es que no los conté. Ajá, no los contaste. Porque no, cuando yo dejo este año empecé a viajar, ¿no? En abril empecé a viajar. Entonces cuando tengo que vaciar el lugar donde vivía, porque era una casa alquilada, bueno, tuve que vender todo, sacar todo, no me pude quedar con casi nada, y después lo único que dije que sí, que no iba a vender eran los libros. Entonces esos fueron repartidos a casa de diferentes amigas. Entonces tuve que traer lo que podía, que hay bastante, por suerte, material muy lindo, pero bueno, tuve que traer menos, así que hay un poco de todo que me parecía lo más interesante y traje eso. Bueno, ¿cómo saliste de Buenos Aires? ¿Primer lugar? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue todo? Mucho miedo, por supuesto, porque yo viajo sola también, entonces todo un desafío de encontrar eso, con qué me voy a encontrar, qué va a pasar
pasar en la ruta, y la mecánica, y esto, bueno, todo un montón de cosas que también la gente que uno la quiere te va diciendo, no, cuidado esto, fíjate lo otro. Bueno, todo ese desafío, pero animarse, convencí a la idea y fui directo a Rosario, que por suerte un amigo de un amigo me recibió. De Buenos Aires a Rosario. Directamente, así sí. Que por así autopista que, llegaste. exactamente. Así que ahí me recibieron muy bien, me estaban esperando por suerte, y de ahí, bueno, confiar en estas redes que se empiezan a armar. La gente cuando se entera que hay un proyecto así, la verdad que en general es muy buena la recepción, la gente lo valora mucho, entonces te empiezan a asesorar, ¿por qué no vas a tal lado? Yo tengo un pariente que está en tal lugar, o fíjate este lugar, y así un poco se va creando el camino, que a veces uno lo tiene organizado o no, eso depende, pero después también dejarse llevar por eso que va apareciendo, y un poco se fue construyendo hasta llegar acá. Bueno, de Rosario después, de ahí saliste. Sí, Maciel, Puerto Gaboto, bueno, estuve en Callastá, recorrí mucho Santa Fe, digamos, llegué hasta Avellaneda, Tartagal, Tostado. Fuiste para el norte. Sí, voy haciendo por provincias, digamos. Sí. Entonces trato de recorrer lo más posible. Saliste de Rosario para el norte. Exactamente. Después me pasé a Santiago del Estero, que recorrí unas partecitas nada más, hasta Averías, hice Averías, Guardia Escolta, volví para la ciudad de Santa Fe y de ahí me vine para Córdoba. Así que fui a San Francisco, estuve Miramar, Balnearia y volví para San Francisco y ahora vine para acá, que no había venido antes. Así que la idea, bueno, es llegar a Brinkman, Morteros, ir para La Para, para Marul. Y todo es por todos los contactos de biblioteca, acá te trajo fue la biblioteca, ¿no es cierto? Exactamente, pero no siempre se llega de la misma manera. Cada lugar tiene su impronta o su lógica y a veces es por una vecina, por alguien que lo vio por Instagram, por alguien que lo vio a través de una nota. Por eso yo agradezco mucho estos espacios que permiten que se difunda más. A veces es, bueno, una persona que le interesa la cultura, a veces por los municipios. Depende mucho quién lo recibió y, bueno, y la invitación que me hagan. Yo siempre dejo disponible mi contacto para que me puedan convocar y, bueno, eso, como que la idea es poder llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Bueno, y vos venís en los pueblos, ¿qué haces? La propuesta siempre es acercarme al municipio, a algún referente de cultura, digamos, para poder ofrecer, pedir permiso, siempre con mucho respeto a los lugares que una llega, porque cada lugar es diferente y tiene lógicas diferentes. Y la invitación siempre es ponerme en un espacio público, como en la plaza, abrimos las puertas de la combi, desplegamos mobiliario y telas para que sea un espacio cómodo y dejamos los libros a disposición. La idea es que la gente se pueda acercar a compartir este espacio y si no, también lo que hago es una función de narración oral y títeres para poder ir a las escuelas. Bueno, también eso, ofrezco ir a las escuelas, dependiendo un poco de cada lugar y lo que ese lugar quiera o me permita hacer también. Hace todo eso, hace narración, o sea, te juntas ahí. Exactamente. Sí. Así, eso es lo que hace vos en cada pueblo. Sí, digamos, también un poco voy hablando esto que te comentaba recién, un poco viendo qué es lo que ese lugar requiere. A veces, por ejemplo, también hice talleres con personas que están estudiando por el profesorado de educación inicial o primaria, que van a ser futuros maestres, para compartir un poco cuál es el rol de la mediación con la literatura. Talleres con adolescentes que tienen que ver con juego y literatura, cómo jugar la literatura, qué otras maneras de acercarse a los libros hay. También estuve en Balnearia, por ejemplo, en el CEMMA, que es la formación de adultos nivel medio. Bueno, buscando diferentes formas de acercar la literatura a través de juegos o de otras maneras, digo, que rompe la estructura oficial de la biblioteca, que hay que defenderlas, las bibliotecas son espacios maravillosos, pero bueno, esta es otra forma más de poder acercarnos a los libros, y es un poco esa invitación. ¿Por qué el nombre? Doña Galinda es por un libro que se llama Don Galindo y el Tornado, que es un libro de Gansa y Gurí, dos autores argentines, que se lee girándolo y un día esta persona se despierta con un ojo y con el otro sigue soñando. Y un rulo de su cabeza se vuelve un tornado y le viene a cambiar toda la vida y su lógica de lo que entiende como normal. Y al final tiene un manifiesto muy hermoso, que yo lo comparto siempre, que dice en una parte, es un deber Galindo intentar, intentando. Entonces yo creo que esta propuesta viene a intentar acercarnos a las personas de otra manera, de otros lugares, no importa de qué lugar sos, sino que siempre apostando al encuentro entre personas, que es maravilloso. ¿Qué te pasó? Buenos Aires es un mundo y el interior es otro, y más donde viste vos, el interior del interior. ¿Qué te llevas hasta este momento en los recorridos? No, estoy muy sorprendida. Primero, a veces una no se da cuenta, cada persona, ¿no?, del lugar donde nace, la mochila que cargamos, ¿no?, y cuáles son las responsabilidades o las lógicas que asumimos. Así que ni bien me fui, mucho alivio. De repente me encontré con otros ritmos de vida, otros tiempos, otras posibilidades. Yo no puedo parar de mirar acá cómo las bicicletas están en todos lados y quedan ahí. Digo, Buenos Aires tiene lugares maravillosos y toda Buenos Aires no es igual, me parece que tiene como otra dinámica, pero bueno,
bueno, yo de a poco voy descubriendo otras formas de vivir, que es Otra un poco el Argentina, objetivo. la otra Argentina. Sí, con todo lo que hay, con Sí, sí. todos los matices, digo, ¿no? Y cada lugar tiene sus problemáticas, sus realidades, sus conversaciones, sus contradicciones, y un poco por eso me parece muy central el intercambio entre personas. Porque si yo puedo traer a la biblioteca, hacerlo, pero si no hay alguien que esté ahí conmigo, la biblioteca se cae, no tiene sentido. Yo necesito de otras personas que vengan a habitarla y hacerla viva, ¿no? Ujú. Y en eso está el intercambio entre las personas, y que me vengan a contar cómo es su lugar y cómo lo ven. Y cada lugar tiene sus cositas, ¿no? Quizás no es la inseguridad, pero tiene otras problemáticas. Sí, sí. Y es maravilloso la curiosidad y la generosidad de la gente. Yo no paro de agradecer eso. ¿Vos vas escribiendo un libro diario, algo diario para algún día plasmarlo en algo, esta recorrida? Mira, ahora estoy poniéndome con eso, venía como muy atrasada, me está costando porque hay días que termino muy cansada, ¿no? Una vez no se da cuenta, pero viene una camioneta, es maravilloso, porque además la camioneta es mi casa en este momento, pero también conlleva un montón de pensamientos y organización, ¿no? Como, bueno, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Cosas cotidianas que las tenemos muy automáticas, de repente requieren mucha cabeza. O la mecánica, o esto, bueno, cosas que a veces, y me cuesta, pero bueno, ahora estoy como poniéndome al día con eso, porque sí, me parece maravilloso, hay anécdotas o situaciones muy hermosas que merecen dejarlas Algún día escritas. contarla. Exactamente. A veces no te lo olvidás, pero ya al tenerla ya, poner un apunte, sabés, ¿no es cierto? Para dónde arrancar. Exactamente. Sí, todos los lugares que visité, situaciones que viví, digo, hablar con las infancias, digo, con las niñas que uno se va encontrando es maravilloso, y sus relatos, sus historias, digo, eso te enriquece muchísimo, es muchísimo lo que se aprende. ¿Tu familia qué te dice ahora? ¿Tienes familia? Sí, tengo familia, tengo una mamá, papá, hermanes. No, primero la gente... ¿Qué hacen ellos? Ellos viven allá, están trabajando, digamos, estudian. La realidad es que, como todo, es difícil, porque, bueno, uno se desprende de su entorno más cercano, de sus vínculos, de toda una historia allá, pero también me conocen, y duele y cuesta, más ahora que se vienen las fiestas y un montón de cosas, pero también cuando me escuchan y me ven feliz, saben que en el momento iba a pasar. Mis amigas, sobre todo, ya sabían que esto iba a suceder, como que saben que estoy haciendo lo que tengo que hacer, que me ven muy feliz, entonces eso da mucha satisfacción. Y también esa gente que conoció el proyecto y que confía en lo que hago, que saben que está bueno esto, y que de repente te encontrás con otras personas que hacen lo mismo, y otros espacios culturales, y compartir toda esa búsqueda, esas preguntas: ¿qué pasa con la cultura en los lugares, en los pueblos? ¿Cómo se vive la cultura? ¿Qué acceso tenemos? Son preguntas que está buenísimo poder compartirlas y ampliarlas desde otros territorios, con la gente de esos territorios. Muchas gracias y mucha suerte en todo esto. Muchas gracias a ustedes, gracias de verdad.